Ahí estoy compartiendo de vuelta. ¿Están cargando? Las, las palabras que se anotan con mayor tamaño son las que tienen mayor cantidad de votos. Es anónimo la votación. Pero es lo que ustedes están escribiendo. Entre esas vemos montantes que lidera aparentemente espacios técnicos con acento y sin acento, en plural o en singular, eficiencia, optimización, pluviales, confort, pendiente, sustentable, conexión, cloacas, espacio, se van moviendo y me cuesta leer, a la vista, diseño, comfort con M también, Confort. ¿por qué ocultarlas? Modulación, seguridad, precisión. Bueno, evidentemente te abre el juego y el espectro. La idea de hoy es un poco tratar de retomar algunos aspectos importantes. Yo sé que ustedes han tenido instrumentación más específica desde las cátedras de instalaciones propiamente dichas. En este caso nos interesa revisar algunas de las instalaciones que resultan de mucho peso en en el proyecto arquitectónico. Las imágenes de la portada, y díganme, confírmenme si sigo compartiendo, un poco Sí, hacen alusión a estas primeras instalaciones que nacieron casi urbanas, estos acueductos romanos o algunos transportes del agua por gravedad que llegó a ser el hombre en los primeros momentos por dominar los fluidos, y una superposición de un montón de hatch, de un sistema más complejo de instalaciones de aire acondicionado como puntos y paradigmas que han ido marcando y se han ido moviendo y revirtiendo y también son testigos de el devenir y la evolución de la arquitectura y las máquinas. El Mentimeter este que acabamos de pasar como instancia de entrada y algunos aspectos que tienen que ver con estos paradigmas. El hombre empezó dominando tal vez el fluido por gravedad, luego con el manejo del fuego, se ampliaron sus posibilidades de mejorar en calidad de vida, de solucionar algunos problemas, mejorar su alimentación, la cocción de los alimentos, la calefacción para las inclemencias climáticas y tal vez hasta la iluminación artificial, en este caso con una llama. Pero es otra vez una línea de tiempo que transcurría lentamente, luego con la revolución industrial y el uso de los primeros combustibles derivados del petróleo hasta la segunda revolución, que podríamos decir con la incorporación de la energía eléctrica o la aparición de la energía eléctrica en la escena de la tecnología, que empezó a generar un crecimiento mucho más exponencial. La lámpara de Edison, el teléfono, no es Graham Bell, otra vez escuchaba el verdadero italiano y no recuerdo el nombre ahora que lo inventó, y de golpe las tecnologías digitales que avanzaban en algunas skylines de las ciudades con antenas, con conectividades, y empezaban a perder cableados, aunque se iban apropiando de otros espacios. La posibilidad de los avances en la hidráulica con la incorporación del sifón hidráulico, permitiendo un cambio tipológico de estos espacios de higiene y aseo que estaban habitualmente en las tipologías, fuera de las tipologías de vivienda, encuentran un lugar dentro de la vivienda y de este modo, y de un modo higiénico y más seguro. Y, y la imagen de Otis con su demostración en la exposición de New York de 1900, cuando presenta el freno de los elevadores, que hasta ese momento eran eh, un dispositivo que generaba muchos accidentes, le da paso a la masividad y a las nuevas tipologías que demandaba la modernidad. También
en este caso entendiendo al movimiento de personas o a las circulaciones como un fluido más a tener en cuenta en conductos humanos. Nos interesa hacer hincapié en algunos ejes que son casi para revisar a la hora de afrontar cualquier instancia de proyecto, que tienen que ver con el diseño, el orden y concebir las instalaciones como un elemento o componente que necesita de la accesibilidad a las mismas. Esto es, entendiéndolo como un componente generador de proyectos, la injerencia que tienen en nuestros edificios eh, las redes y las distintas tuberías y cañerías o cables o señales de ondas que tenemos dentro de nuestros edificios son un fuerte componente que puede operar como generador. Y son generadores porque demandan un espacio que es visible y evidentemente necesario contemplarlo desde las instancias iniciales. La vertiginosa evolución que mencionamos tiene que ver con mantenerse atento a los cambios, a los nuevos dispositivos o las nuevas tecnologías que van sucediendo y, y superando permanentemente lo existente, y las consideraciones propias de los manuales técnicos o de los fabricantes de la mano de aspectos normativos que tienen que ver con los organismos de control. Imagínense que cuando se empezaron a incorporar las instalaciones en las primeras viviendas, llegaban a representar en el orden de un 15% del costo de la construcción, y estábamos hablando casi de instalaciones sanitarias y algunas eléctricas de rango de tensión nomás, o de fuerza, mientras que en estos tiempos las instalaciones se llevan entre un 30 y un 60% del costo de lo construido, producto de la complejidad y la demanda de confort y de mejoras de calidad de vida que tiene el hombre urbano. Si miramos un poquito para atrás, hace pocos años los autos ya han definido un estándar de ABS, freno y dirección para el auto más base o más básico que tengamos. Ese estándar se ha corrido ahora a dispositivos de airbag o de seguridad y permanentemente se van dando por incorporados a un estándar mínimo, tanto en los automóviles como en las demandas de los usuarios de nuestras arquitecturas, nuevas posibilidades de confort innegociables. Nadie concibe o podría concebir una arquitectura o una ciudad sin electricidad, ni sin señales de conectividad como tanto las necesitamos en estos tiempos y en estos momentos. Louis Kahn, este americano muy religioso y muy potente y astuto, se atrevía a decir en algunas de sus declaraciones tan pertinentes que no le gustaban los tubos ni las cañerías, que realmente las odiaba por completo. Pero era justamente este odio el que le generaba el desafío de darles un lugar adecuado para que estas redes o estos tubos o estas cañerías no invadieran el edificio y lo destruyeran totalmente. Un poco ese es el lema de la clase de hoy, y poder, como siempre decimos, eh, desarrollar dispositivos o procedimientos en la instancia de proyecto que nos permitan anticiparnos a situaciones conflictivas. Las instalaciones no pueden aparecer al último, deben aparecer desde el minuto cero. Como, como casi símbolo de lo que fue el dominio y el avance de las redes, se construyó en algún momento destruyendo también y pisando la imagen parisina tan característica y palaciega con el Centro Georges Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano, que prácticamente la fachada habla de la puesta en escena y de este monstruo urbano que resultó ser el Pompidou. Hace unos años estuvo cerrado al público por mantenimiento, pero fíjense
la escala y el porte de las toberas de ventilación, de los ductos de personas y de distintos conductos de aire que materializan y conforman el plano de fachada. Realmente un dispositivo y un artefacto representativo de una arquitectura de high-tech que sabía mucho de poder poner en escena los avances tecnológicos al costo que fuera. Vamos a arrancar viendo revisando un poco las protecciones contra incendios, y en este caso, más allá de los sistemas de detección que ustedes hayan estudiado seguramente el año pasado en, en con el tema de edificios en altura o apilamiento de departamentos en PH u oficinas, más allá de los sensores o alarmas que son, diríamos, de los dispositivos más pequeños y que se conectan o interconectan con pequeños cableados entre pulsadores de disparo, detectores de humo, señalizaciones con balizas sonoras o algunos pulsadores de bloqueo. El tema de las redes de conexión, de hidrantes secas, matafuegos, sprinklers o rociadores y llaves de corte o de conexión de mangueras, empiezan a demandar más espacio que la señaléctrica y son los que tienen que ver con la extinción. Ni hablar si debiéramos considerar reservas y elementos de bombeo para llegar a distancias importantes con cantidad de agua y buena propulsión de presión, que empiezan a aparecer maquinarias y dispositivos necesarios para dar respuesta. Los sistemas de evacuación entendidos no solo desde las dimensiones mínimas o máximas, que muchas veces son las que expresan las normativas o los reglamentos, sino entendiendo la repercusión que estas decisiones de proyecto tienen en los usos y en las tipologías. Los recorridos o las distancias de evacuación medidas en términos de tiempo definen también la necesidad y la densidad de luminarias de emergencia y señaléctrica o de dispositivos de control de fuego como matafuegos o sprinkler de acuerdo al uso. Ahora, no solo nos interesa la implicancia de las dimensiones, de tener en cuenta el sistema de evacuación en términos de riesgo, sino también la materialización de los edificios en términos de resistencia al fuego. Ustedes hemos hablado de distintas protecciones para metales, para maderas y de distintos tiempos o retardos a la acción del fuego que permitan un tiempo de escape medido en relación siempre al tipo de actividad y cantidad de ocupación según los usos típicos. Decíamos que dentro de las dimensiones, los aspectos que empiezan a tener peso y consideración son las normativas. Es como una primer métrica de entrada, con cuadros, con la comprensión de lo que pretenden. Y en el caso de las escaleras de escape, con sus anchos mínimos para nuestra ciudad, por lo menos, y estas latitudes, del orden de 1,10 libres, preservando siempre la zona de circulación libre de obstáculos. Esto quiere decir que los acoples en los distintos niveles de gente o usuarios escapando deben abrir hacia adentro sin que el rebatimiento de la puerta obstaculice la evacuación que esté teniendo curso en ese momento. Dentro de esa caja o calle de escaleras, es importante la incorporación, como decíamos, de señaléctrica, del sentido de circulación, que sea siempre clara y evidente. Está exigido, además, por normativas. La iluminación de emergencia por pisos, la posibilidad de presurizar la caja para que no haya ingresos de humos ante la apertura de puertas. Esto es
un gran ventilador que está soplando aire a la caja para que cuando se abre y se despresuriza de alguna manera esta cabina longitudinal, no funcione como un efecto chimenea o torre de vientos. Y entendiendo que la última de las puertas debe haber un cambio de geometría y de sentido de evacuación con una apertura que ya no abre hacia adentro, sino justamente siempre en el sentido del escape. Los anchos mínimos, que también arrancan en el orden del metro 10, van subiendo de 1 centímetro conforme se supere por número de ocupante, conforme a los usos. Y fíjense que de alguna manera esta situación de escape tan necesaria en caso de emergencia a veces empieza a tener contra la necesidad de seguridad o de control de acceso, sobre todo en edificios públicos a veces, donde la multiplicidad o la liberación del plano cero con puertas de ingreso o egreso generan una demanda en el control en términos de seguridad, a veces con cámaras o personal que esté más atento ante estos otros aspectos que empiezan a tener también peso a la hora de generar muchos paños practicables a nivel cero. Y en situaciones también de incendio, de este tipo de instalaciones, entender que deben tratar de recorrer o atravesar el edificio por los espacios comunes o los palieres, tratando de diferenciar las escalas y los alcances de estas instalaciones en términos de poder acceder para sofocar un fuego, la posición de hidrantes, de los detectores de humo, en este caso, en la imagen hay algunas bocas de ataque en situación de subsuelo para utilizar el mismo hidrante para combatir si hubiera algún incendio en el piso inferior. Dentro de las sanitarias, recordar el diagramar recorridos que parezcan y sean ordenados, eso nos va a permitir evaluar conflictos o cruces que puedan ser problemáticos, siempre en instancias de proyecto, y tratar de que justamente la verificación de los trazados y los montantes no encuentren o atraviesen elementos estructurales como situación conflictiva. Parece mentira que todavía sigamos construyendo y utilizando un modo constructivo de romper algo que está hecho para introducir cañerías, tubos, redes, mientras que la historia ha demostrado la pertinencia de los entramados ligeros para generar sobreespesores o sobrefondos en la utilización de instalaciones, sobre todo pensando en términos de accesibilidad y mantenimiento. ¿Quién no conoce una mancha de humedad? Lo veíamos la semana pasada en términos de condensación, de proliferación de hongos y algunos microorganismos, pero son mucho más habituales en los edificios de propiedad horizontal o en edificios apilados, las patologías por filtraciones o infiltraciones o pérdidas de fluidos, sobre todo del agua. La rápida accesibilidad a las cañerías y a las distribuciones o a los elementos de cortes permiten tener mejor control del mantenimiento y las patologías probables. Fíjense que cuando diseñamos instalaciones podemos generar casi planos conforme a obras. Si hemos estudiado el proyecto y los trazados o los recorridos, se transforman en una verdadera herramienta de control, de ver que las cañerías transiten el edificio por los lugares que esté establecido, en las cotas o en los niveles estipulados conforme a justamente un proyecto y no una improvisación. Debemos ser los profesionales quienes decidamos esos recorridos o esos trazados y no dejarlos librados a los gremios de instaladores, sanitaristas, eléctricos,
de gas, bomberos, etc. Por otro lado, la implicancia que tienen estos en el apilamiento y el uso de espacios técnicos a través de el uso de ductos que atraviesan el edificio en vertical o incluso de plenos de distribución en horizontal o trincheras eh, de instalaciones que permitan justamente una referencia permanente de la ubicación de las cañerías, lim- evitar las situaciones azarosas o improvisadas. Bueno, Los volúmenes necesarios para las reservas sanitarias, reservas de agua me refiero, tanto para consumo humano como para incendio, empiezan a ser importantes sus consideraciones en tercios, en medios, en dale, plantas ahí voy el bajas, 5. suelos. Alguien que, Nico Claro, más que todo Marchetti, como para Nico dividirlo en el Marchetti, sentido de que podría nunca silenciar. Ahí está. Eh, por otro lado, la importancia de algunos nuevos sistemas que aparecen como dentro de la evacuación típica por gravedad, como son las del vacío inducido. Estos son cañerías de desagüe que funcionan sin aire. Entonces se genera una especie de sifón, como cuando queremos vaciar una pileta o sacarle nafta al tanque con una manguera. Uno genera una succión y luego el peso de la columna de agua que se genera va succionando el resto de la que está más arriba por una situación de vasos comunicantes. Estos sistemas permiten minimizar el número de bajadas porque los caños de desagüe trabajan a vena llena en lugar de trabajar a media vena y también evacúan mayor cantidad en menor tiempo, justamente valiéndose de a veces mínimas pendientes, ya que los mismos dispositivos generan succión de evacuación de un modo pasivo. La consideración de la reutilización de aguas grises, como es el caso de las aguas jabonosas, de lavarropas, de duchas o de lavatorios, eh, para utilizarlas en otros usos que no sean a veces potables, y o la recuperación o transformación de aguas negras en barros de, de abono o incluso en la producción de gas metano a partir de justamente la descomposición de la materia. Y entender dentro de estos paradigmas que van marcando las instalaciones, que van teniendo una repercusión en nuestros edificios, que el ahorro de consumo, que hoy parece un precepto en términos de ahorrar, de que el corte sea automático, de que sensores me ayuden a que no gaste un recurso vital o no desperdicie un recurso vital como las energías o el agua, debieran empezar a transformarse en situaciones de no gasto más que de ahorro. Eso es también entenderlo desde otro lado, el recurso y lograr ganar en conciencia de algo que ya la civilización del mundo se ha dado cuenta que no va a haber para siempre. Les hablaba de los desagües por vacío inducido y un poco tienen que ver con este tipo de rejillas que vienen asociadas a placas para generar los empalmes del plano impermeable y a partir de estos filtros o canastos que permiten que solo pase agua sin materia sólida o sin elementos sólidos y sin aire, a partir de compuertas que son como un pequeño diafragma que rompe la hermeticidad y genera la succión, o los espacios necesarios dentro del edificio para las reservas de agua o de tanques cisternas. Esto está en progress, pero uno puede advertir rápidamente que los diámetros de cañería demandan espacios con accesorios de mayor porte, las cantidades de litros y los sistemas de bombas o de presurizaciones hidroneumáticas que hacen falta para distribuir y asegurar presión uniforme en los distintos edificios.
hablábamos de griferías de uso con cortes sensorizados o inteligentes, y los distintos procedimientos para el tratamiento de aguas que demandan, según las capacidades de distintas dimensiones, pero contar que vamos a necesitar, por ejemplo, un sistema de bombeo para volver a elevar el agua y poder hacerla atravesar filtros de UV o filtros de carbono para la purificación, con algún proceso que podría estar automatizado de dosificación de cloro para volver a utilizarlas, o los sistemas de biodigestión que, que con un mantenimiento periódico también permiten un uso mucho más amigable con el medio ambiente o el suelo, o la transformación de esta energía desechable en gas metano para el consumo. Dentro de las instalaciones hidrotérmicas, que en realidad eh, parecían ser las más cercanas al confort en términos de temperatura, humedad y ventilación. Sin embargo, siempre estamos hablando de la calidad de vida de nuestros usuarios, y entendiendo que la adaptación que se va dando paulatina a veces en nuestros proyectos que van quedando justamente con demandas de otros tiempos, eh, empieza a ocurrir la colonización de fachadas a veces con equipos de refrigeración compactos o tipo split, pero en un edificio que evidentemente no estaba preparado para albergarlos o contenerlos. La diferenciación o la incorporación de unidades de tratamiento de aire, de conductos o de difusión de aires acondicionados, tanto de frío como de calor, generan una demanda que excede la fachada en un elemento compacto y que permiten ser mucho más abarcativos de los distintos ambientes del edificio. Eso sí, empiezan a tener otras demandas justamente espaciales y de funcionamiento. Desde la base de un sistema split que necesita de una unidad interior y una exterior conectadas entre sí, pero a su vez eh, la conducción de la eliminación de las gotas justamente de condensación a sistemas de desagüe cloacal, hablan de una preocupación por poder generar estas conexiones con pendientes a puntos de evacuación y de trayectos que no pierdan en carga o no sean tan largas las distancias entre las unidades interiores y las exteriores. Por supuesto que los equipos de acondicionamiento de aire central demandan de forzadores o ventiladores que aceleren el tránsito de ese aire, generando un circuito cerrado con zonas de impulsión o difusión y conductos por lo general de chapa de zinc, y unidades de toma o retorno de ese aire viciado que atraviesa filtros eh, de carbono para volver a enfriarse o refrigerarse nuevamente y ser impulsados por otros ventiladores nuevamente al ambiente. Los sistemas BRB o de, de multi-split que permiten el uso diferenciado a partir de unidades externas compartidas, de calor o frío en situaciones de baja silueta en cielos rasos o incluso de paredes, como si fueran la unidad de un split interior. También han generado otro tipo de utilización. En este caso no hay conductos de chapa muy grandes, sino simplemente mandos y retornos por cañerías de baja sección que trabajan a presión y que permiten el control diferenciado de temperaturas, eh, lo cual hasta se puede de alguna manera controlar con domótica o con inteligencia para, con algunos sensores, tener una regulación de distintas temperaturas conforme al uso del edificio. Y los históricos sistemas fan coil, que también un poco son, se valen de conductos de chapa, de aire, de toma e impulsión,
que cuentan con una unidad exterior, y también hay una renovación del aire a través de filtros antes de ir a los difusores. Esto es importante porque de alguna manera habla de los dos históricos modelos de oficina que se empezaron a conocer en los usos terciarios en Estados Unidos y en Europa. Ustedes saben que se pretendía en las oficinas estadounidenses la mantención de una iluminación uniforme, artificial, y el uso de acondicionadores de aire que mantuvieran permanentemente durante toda la jornada laboral, durante toda la vida útil, diría, del edificio, una misma temperatura. Sin embargo, las tipologías europeas abonaban más en poder utilizar la iluminación natural como fuente de iluminación de esos ambientes, y una refrigeración o calefacción que tuviera alguna consideración con la renovación de ese aire. La posibilidad de practicar aperturas en ventanas o permitía justamente la renovación de estos aires viciados que se ha demostrado que son muy nocivos también para la salud y para la proliferación bueno, de algunas enfermedades o virus. Ustedes saben lo que sería seguir utilizando sistemas sin renovación de aire en estos tiempos de COVID-19. Realmente sería como para maximizar y atomizar un bicho que se mueve de manera exponencial por el aire. Dentro de lo que son las instalaciones de electricidad y baja señal, la tendencia habla de dejar de utilizar energía distribuida y empezar a generarla desde los mismos edificios. Ustedes también deben conocerlo o habrán sentido nombrar de las normas LEED o de certificación eh, de eficiencia. Y en algunas ciudades, incluso ya argentinas, hay consideraciones en términos de impuestos a los edificios que califiquen con algún grado de eficiencia y o que le puedan vender energía a las redes de distribución habitual, porque la están generando desde la misma vivienda o desde el mismo edificio. Los paneles fotovoltaicos o las aspas eólicas lideran en las zonas próximas a las urbanas, pero también hay algunos generadores hidráulicos o turbinas hidráulicas que para capacidades pequeñas pueden tener muy buen comportamiento, sobre todo pensando en el trabajo práctico que están desarrollando en el Valle del Champaquí. Eh, la consideración justamente ante esta dualidad de producción de energía o distribución de energía con dobles acometidas, tanto aéreas como subterráneas. eh, Hay una serie de renovaciones de cableados por conductos de fibras que generan menores pérdidas, mayor eficiencia, y hay una tendencia a liberar de contaminación visual las zonas urbanas, primero que nada, y esto habla de que los edificios deban poder tomar la energía a veces de una situación aérea o de una situación subterránea. El creciente uso y proliferación de dispositivos inalámbricos, con tal vez la contrapartida del uso excesivo de pilas y litio. Tesla hablaba de que para 2035 eh, no iban a, no iban a fabricar más que autos eléctricos, un poco desterrando la idea de utilizar combustibles fósiles, pero eso va generando movimientos y cambios de estos que hablamos, de estos paradigmas en el tiempo, que también van a tener su repercusión en la arquitectura, arquitecturas que se deben ir preparando y mutando permanentemente. Y nuevamente, tener en cuenta entonces la accesibilidad y el mantenimiento o el recambio o la actualización de estas redes o insumos que se van ayornando día a día.
Hay como algunos esquemas típicos también para el uso de paneles fotovoltaicos que ustedes los conocerán, pero que tienen que ver con un controlador de carga que mantiene eh, el uso en los dispositivos que estén en marcha y recarga baterías para las horas donde no haya iluminación solar o ganancia por radiación. Es necesario esta captación que se hace en bajo voltaje continuo, que haya un alternador o un cambio de esta corriente continua a corriente alterna para darle marcha a distintos motores o electrodomésticos que funcionan en nuestro país con 220 volts promedio. También hablamos de estos avances y la accesibilidad que empieza a generar en dispositivos. Fíjense la portabilidad de estas cintas fotovoltaicas para el uso de cargas de celulares, tabletas o elementos personales, digamos, casi equivalentes a las tiras LED que están siendo también muy utilizadas de bajo consumo, bajo costo y de mucho rendimiento lumínico, en este caso para consumos muy bajos, como las tecnologías electrónicas de estos tiempos. O algunas láminas fotovoltaicas que se utilizan en situaciones de cubiertas autoprotegidas, que se adhieren como si fuera un sticker o un autoadhesivo, con un doble contacto sobre las cubiertas directamente, o las cubiertas en este caso de PVC o de EPDM, y tener en cuenta las dimensiones y las extensiones que tienen estos colectores conforme a los azimut, a las necesidades de cargas sin envergadura o la carga del edificio fuera grande. Esto empieza a ocupar y a tapizar mucha superficie de la expuesta al sol, a veces en detrimento del uso de algunas terrazas o quintas fachadas, ¿no? También se están ensayando y empezando a producir electricidad por biomasa, esto es utilizando la fotosíntesis de algunas algas que generan la posibilidad de utilizar esas corrientes eléctricas, y algunos dispositivos que tienen que ver con la incorporación de estos paneles en situación de piso o suelo, que podrían ser eh, los soldados de muchos espacios públicos o veredas de las ciudades para tal vez generar energía de un modo más pasivo y más permanente. Pero también esto que nos parece casi solo futurología o tecnología de punta, son, son algunos kits totalmente accesibles y fíjense que ya vienen con un manual de instrucción o de instalación para que hágalo usted mismo, digamos. Uno solo puede instalar, si compra un kit de estos con una serie de cables, un conversor, un acumulador y, por supuesto, que el panel, eh, ya se han tornado, se han generalizado su uso y empiezan a tener cada vez más eh, cabida en nuestras viviendas y en usuarios no capacitados. Ustedes pueden eh, acceder igual que cualquier ciudadano del mundo. Esto es en Argentina. Y hablábamos de los plenos o las consideraciones que hacen a la accesibilidad y el mantenimiento también en situaciones de cielos rasos o de pisos, no solo estos entramados que son mucho más amigables para la distribución en panelería, sino también en cielos o pisos técnicos, y que ustedes pueden advertir los distintos layers que se van entrecruzando a veces en distintos niveles, los tipos de cañerías, tanto los de aire en relación a los dispersores o rejillas que van ubicadas en el cielo, las luminarias eléctricas, sprinkler o detectores de humo en relación al incendio y a esta cañería hidrante que también atraviesa y se distribuye por el edificio, o algunas de agua o pluvial o baja señal que en este caso están en curso o in progress. En la Amazon House Square de Mies van der Rohe, ya en Londres, en el 69, del siglo pasado,
la incorporación de plenos técnicos en cielos o en pisos tenían el usufructo necesario para darle la flexibilidad a esa tan ansiada planta libre del movimiento moderno y que sigue siendo un anhelo tal, tal vez, solo que mucho más acechado por instalaciones y redes que lo atraviesan y que de alguna manera se esfuerzan en tornarse flexibles para darle pie a esta tan ansiada planta libre. Aquí vemos algunos pisoductos o sistemas de pedestales eh, con pisos flotantes que permiten la distribución y accesibilidad o redistribución y adecuación de una instalación sin grandes eh, intervenciones ni tan costosas ni tan traumáticas para el edificio. Ustedes saben lo que significa cambiar una grifería de ducha en una vivienda tradicional por estas latitudes. En realidad aparece una persona que rompe, una que rompe el revestimiento, el revoque o las mamposterías, que de alguna manera extrae el- la grifería o la parte embutida de la grifería, a veces generando transiciones de una tecnología anterior a una más actual, supongamos caños de latón a termofusión, y luego de hacer las pruebas hidráulicas y de volver a colocar el nuevo, supongamos, cuadro de ducha, nuevamente debe volver algún operario para hacer las reconstrucciones de revoques y de acabados superficiales o pinturas con el deterioro y la situación tan caótica que genera en una vivienda, la imposibilidad de usar a veces un sanitario por varios días, y con estos sistemas de entramados nuevamente uno podría resolver muchas de estas situaciones en un corto plazo, tener avisos directos ante una pérdida o mucho más inmediatos y responder con menor costo también de ejecución. Hablábamos de los dispositivos sin cables o estas redes que atraviesan los edificios del mundo hoy en día y que se valen de señales que coronan y dominan la skyline de las ciudades urbanas, con antenas de distintas frecuencias, más digitales, más satelitales o de distinta longitud de onda, eh, apuntando a una máxima conectividad. La tecnología que se está instaurando ahora es la 5G y eso va demandando de dispositivos más potentes, de frecuencias y también de algunos conflictos, ¿no? En nuestras viviendas que más allá de pensar que los dispositivos sin cables son tan fáciles de instalar porque no tienen cables, no tengo que dejar nada previsto, no resultan ser los más económicos y el hecho de que sean sin cables eh, los hace demandantes de baterías o de pilas que si no están cargadas adecuadamente o no estamos revisando su vida útil o su efectividad, también empiezan a ser un problema o un desecho difícil de degradar, ¿no? Como son las baterías. Nuestros teléfonos celulares es casi inconcebible pensar que podamos vivir sin ellos, como decíamos al principio, o sin energía eléctrica. eh, por lo general, las redes van avanzando, se van apropiando cada vez y demandando mayores espacios en nuestros edificios y vienen para quedarse, o a lo sumo para seguir evolucionando. Pero la retirada parece una cuestión bastante más improbable. Uno de los Marios argentinos, en este caso Mario Roberto Álvarez, en unas oficinas en Buenos Aires, en estos planteos ordenados de distribución, que fíjense que la concentración de las calles verticales con núcleos de ascensores y escaleras, y o los húmedos, en este caso para plantas libres de oficina, eh, permiten una máxima optimización y orden, no solo en la tipología oficina, como es en este caso, sino en lo constructivo. Eh, el hecho de considerar apilados
Por supuesto que un ascensor o una escalera, si no estuvieran apilados, serían impracticables, pero en el caso de las cañerías o los ductos, también se torna una condición digna de prestarle la atención en instancias preliminares de producción de un proyecto. No sale con la fluidez necesaria si esto lo queremos incorporar al final, y ya lo habrán explorado un poco el año pasado justamente en su proyecto de edificio en altura. Otro Mario, en este caso Mario Corea, con otras astucias, se atreve a hacer este hospital ECA en Rosario, un hospital de alta complejidad de emergencia, que se inauguró en 2006 o 2008, ahora no estoy seguro, pero que entiende, digamos, la circulación del usuario o del hombre como un fluido y tan importante en un hospital. Entonces diferencia el público en general que puede venir y moverse sobre el bulevar de acceso principal de este hospital. eh, es el frente que estamos viendo en la fachada inferior, y el movimiento que puede tener que ver con pacientes por algunos corredores y el de personal de servicio o médicos por otro. Pero hay una astucia más allá del orden racional y programático muy adecuado que a un experto en arquitectura sanitaria como Mario Corea, que también conociendo la idiosincrasia de nuestros países y de nuestras latitudes, se anima a proyectar un entrepiso mezquino para la habitabilidad, pero muy importante y necesario para la distribución de redes y toda la infraestructura con el mantenimiento y la posibilidad de actualización que tiene un hospital de alta complejidad, o que puede tener un hospital de alta complejidad. Ustedes saben que detrás eh, de una cabecera de cama en un hospital hay unas cuantas instalaciones. Esos espacios técnicos que tienen el orden de 2 metros, habitables para hacer mantenimientos, encuentran una expresión en la fachada también diferenciado, sin embargo, forman parte del edificio y le aportan casi un piso más. Y les decía que más allá de ver reducido a una columna de cabecera, la cantidad de instalaciones que alberga o esconde este entramado o esta placa de cabecera entre lo que es sistemas o circuitos de oxígeno, de vacío y succión, de alerta a enfermeros, de iluminación, de tomas corrientes, etcétera, etcétera, se juntan en un espacio reducido, sin embargo, atraviesan y enhebran el edificio por una serie de plenos técnicos con los depósitos o reservas ubicados en otra parte del edificio, los tanques de oxígeno, los tanques de agua, para consumo, para bombeo, de gases, etcétera. O algunas otras, el entendimiento de las distintas redes como layers y superposiciones y la evaluación de conflictos que hablábamos, de poder entender la modulación tal vez de las placas de cielo raso, de los dispositivos o artefactos de iluminación como otros, cuando se superponen con los elementos difusores de calefacción o con las redes de detectores de incendio y humo, o los elementos de distribución de electricidad y datos. Esos son layers que se dibujan en distintos planos, pero que forman parte de la complejidad y la diversidad de instalaciones que albergan los edificios, lo cual hace necesario el uso de plenos técnicos de porte. Ustedes ven aquí fotos que van un poco acompañando el avance y la distribución de cada una de estas instalaciones, que encuentran niveles definidos para su distribución y también su resolución en términos de espacio arquitectónico. Esto es sobre la base de una estructura prefabricada, un centro de conventos, perdón, de conventos, de convenciones empresariales en Vizcaya, España, de Alonso Hernández Quintana, sí, Pérez y Valdenebro.
Y ya llegando casi al final, entender la complejidad del proyecto nuevamente en este caso, un auditorio del estudio de Nebrea de Villani de Luz y Fuerza aquí en Córdoba, donde la, decisión de los conductos de retorno de aire para que la impulsión que se da en la zona superior atraviese la sala y se recolecte ese aire viciado, se vuelva a filtrar y se vuelva a impulsar el ambiente, o las panelerías acústicas, las luminarias ocultas cenitales, tanto para el escenario como para la sala, los distintos convivencias con transiciones del resto del edificio y plenos técnicos que van quedando hasta exagerados, pero fíjense el porte o la escala que pueden tener en convivencia con una vía de transición en términos de estructura e instalaciones, o envolventes e instalaciones con losas nerburadas. Esto es la arquitectura ni más ni menos que la complejidad toda junta y sin quitarle el peso específico que tienen las redes en nuestros edificios a la hora de diseñar. Y los invito una vuelta o una revisión nuevamente por la base antártica belga que llegaba a mostrarles un poco la clase anterior. Esta base belga que fue inaugurada en el 2008 y que, como ya les había contado, se prefabricó en Bélgica, se montó, luego se transportó en barco hasta Ciudad del Cabo y luego cruzó el continente. La definición de este artefacto o este dispositivo eh, tan puesto en esta cresta de esta cordillera antártica, y una gran superficie de apoyo tapada un poco por nieve, a veces sí, a veces no. Recordemos que es una base que está operativa 6 meses al año, los 6 meses de verano antártico, el resto de los 6 meses de noche no está operativa, se comanda solo eh, satelitalmente, eh, y está ubicada a 250 kilómetros de la costa. Decíamos en este enclave de alguna topografía donde apenas se liberan de nieve en la superficie estas montañas cercanas y próximas, y debe realmente darse abastecimiento de todo lo que necesita y poder regularlo. Los generadores eólicos y los materiales utilizados, un poco ya veíamos que estaban en relación al programa, ¿no? La forma, de alguna manera, que adopta el edificio no es más que subordinada a la función, y una función que está muy afectada por lo técnico y por las arterias de instalaciones, ¿no? En el momento todavía de la ejecución, esta idea también de poder aprovechar y estudiar precisamente las inclinaciones, angulaturas en términos de también de vientos predominantes, que en este caso son del este y sureste, con vientos que rondan los 300 kilómetros por hora habitualmente, y que el posicionamiento de esta forma en esta cresta tiene relación con las colas de nieve que puede llegar a generar, que se estudiaron en simulaciones físicas y computarizadas en términos de turbulencias para ver cuál podía ser la acumulación de nieve que generara el obstáculo o la interposición de este dispositivo en el recorrido del viento en una situación de cresta, y un poco arrojaba estas acumulaciones en la cámara de simulación física o en las computarizadas. Esos son los sedimentos que podrían llegar a acumularse, y las turbulencias en términos de viento, cómo afectarían el edificio. La definición casi milimétrica de las curvaturas y angulaturas, con mucho acento en la aerodinámica, y la orientación respecto de la rosa de los vientos o el norte, el sur, el este y el oeste, en directa relación al clima, para encontrar que con pequeños ajustes
una pieza que había iniciado de un modo más cuadrado, se empezaba a chaflanar o a recortar en sus esquinas y a reducir de alguna manera, como en el ala de un avión, en la sección de impacto y arrancamiento por el viento, y que también se definían como zonas térmicamente con mayores posibilidades de pérdidas o no pérdidas de temperatura. La situación de sobrelevada respecto de las inclemencias climáticas, y en este caso la nieve, digamos, despegar el edificio que no esté en contacto con tanta carga de nieve, permite lograr mejor aislación independiente o interactuando simplemente con el aire y no con el contacto directo y la humedad que la nieve generaría. Un poco esto habíamos llegado a ver algo de estas envolventes que llegan a tener en el orden de 60 centímetros, que es una estructura que fue totalmente prefabricada con piezas de madera y herrajes metálicos y que simulaba en parte casi una nave nodriza o una pieza espacial, de ingeniería espacial, por su comportamiento tan autónomo y necesario, ¿no? Y entendiendo también esta situación de clima y territorio como una oportunidad para hacer el máximo de despliegue. En este caso se ve claramente la proporción de estos 380 metros, casi 400, habitados por los científicos y los operadores de la base en relación a la cantidad de superficie destinada a garage y almacenamientos que necesita para funcionar solo 6 meses. Está previsto que esta base esté operativa 25 años, eh, por lo menos, pero bueno, hablábamos de la semana pasada de estos espesores y estas 9 multicapas de componentes y dobles vidriados y dobles aventanamientos que generan el acondicionamiento térmico. Ahora, eh, los espesores de estas carpinterías son del orden de 40 milímetros, o sea, realmente son importantes y preparados para las máximas exigencias. El estudio con las termocámaras de su capacidad de resistencia a la transmitancia térmica y a las pérdidas, en comparación con otros edificios, el azulado demuestra la total aislación que tiene el edificio y un poco en la búsqueda de esa emisión de carbono cero, ¿no? Decíamos que se armó previamente después de fabricado en Bélgica, y también porque como modalidad de producción de estas arquitecturas en la Antártida o estos territorios extremos es necesario eh, estudiar y prever todas las situaciones de construcción y montaje también, sin que falte ni un tornillo, porque allí no hay ferreterías ni comercios, ¿no? El modo en el que se clasificaban y se embalaban en pequeños eh, containers o entarimados, y el convoy que los llevaba desde Ciudad del Cabo hasta el puerto en la Antártida, y luego los 250 kilómetros de caravana hasta el sitio de implantación o enclave, con equipos pesados, eh, que se manejaban en la nieve, por supuesto. Bueno, algo de esto habíamos llegado a ver, las situaciones de anclaje la semana pasada y los replanteos eh, en el inicio de las tareas, la clasificación de los distintos elementos ya acopiados próximos al montaje, la evolución de justamente ese despegue de la cota cero del suelo eh, en situación ya de producción, equipos pesados que también fueron llevados para el montaje e izaje de los distintos paneles. Hay un video que luego lo podrán ver y algunas terminaciones que tenían que ver con los sellados y sobrefuelles complementarios, las esclusas de acceso a la sala
técnica o la exposición de donde van a estar ubicados los paneles, las continuidades del envolvente en todo el perímetro de piso, pared y pared cubierta, asegurando la continua aislación y, y no hay ninguna opción a que haya puentes térmicos. Fíjense los pases de algunas instalaciones y refuerzos dejados en los bordes. Y esta planta o esta organización programática de esta nave o esta pieza, este artefacto, que ocupa todo el perímetro con los espacios habitables donde podemos darle el aventanamiento a la zona de uso científico para los laboratorios, las zonas de dormitorio o de guardado en los corredores, la zona social de cocina, comedor y living o zonas de estar, las zonas de intercambio o de recambio en el ingreso y egreso a justamente la estación, y luego un gran paquete de la parte técnica, con un corazón netamente de redes, con el espacio de baterías, de reciclajes, de purificación de agua y del control de ordenadores o computadoras de domótica que regulan el uso de cada una de las instalaciones. Un poco en el corte toman eh, el corte se despega, digamos, de lo singular del resto de los ambientes, más allá de los espesores, pero por la necesidad de incorporar los equipos para que este edificio, que fue concebido para generar cero emisión de carbono a la atmósfera, cumpla con su objetivo. No está claro cuánto carbono se liberó para su fabricación, pero sí, luego de su puesta en funcionamiento, de que tenga realmente emisión cero. Un poco lo que se ven ahí son algunos los espacios destinados a las baterías y en la zona alta las reservas de agua potable. Es puramente tecnología lo que se distribuye desde el centro y su forma compacta también tiene que ver con la optimización de recorridos y una distribución equidistante de todo lo que haga falta. Estos son un poco los interiores más adornados. De un lado la parte de uso de científicos o investigación, del otro lado la parte social, las situaciones de dormir o de camas y de aseo. Aquí fíjense que eh, para el uso de cualquiera de los espacios o dispositivos deben solicitar un permiso. Ya les cuento mejor, un criterio de prioridades. La densidad de colectores solares para que justamente merezca el máximo uso sin y dé respuesta a todas las demandas que tiene el edificio, las envolventes colonizadas por paneles fotovoltaicos y un poco este uso de múltiples energías renovables como son los paneles fotovoltaicos, los paneles termosolares o de acumulación solar o los eólicos. Estos son los que abastecen de alguna manera el uso necesario cotidiano y un rango de acumulación de las baterías eh, para mantener justamente cargados. También está automatizada la posibilidad de generar cargas completas con equipos de backup o auxiliares, un poco apuntando a la vida útil de esas baterías o a las celdas de esas baterías. Y está todo comandado por un sistema desarrollado y distribuido por computadoras, ¿no? Tiene... ¿Sí? ¿Hola? Ah, pensé que me habían preguntado algo. Eh, la utilización de aerogeneradores, que en este caso se implantaron 9 para complemento y el uso de los vientos de 300 kilómetros por hora habituales, con las 24 horas de sol por 6 meses que tiene de uso operativo al año del edificio, se genera el uso habitual y la carga de estas baterías
que como ven, ocupan una buena cantidad de espacio, ¿no? El montaje de los paneles fotovoltaicos. Y esto tiene que ver con la distribución también de las celdas y espacios de acumulación de energía o de baterías para el uso, digamos, y el mantenimiento de la base. Todo lo que son los paneles solares montados sobre los garages, y la acumulación que se centraliza en la base propiamente dicha. Pero toda esta superficie ocupada por colectores y por depósitos forman parte de lo necesario para que un tercio del edificio sea habitado con usos de personas. El resto es uso de las máquinas. Eh, Cuando hablábamos de paradigmas, un poco nos referíamos a esto. En un momento se pensaba que, o se contaba incluso una anécdota de que una vez hubo un encargo bélico, de unos aviones bélicos que los desarrolló IBM en lugar de desarrollarlos la Boeing. Y tenía que ver con esto, con que de pronto las instalaciones empiezan a tener un peso eh, en, en la producción que ya no alcanza con equipar un chasis con una tecnología, sino que hay que arropar una tecnología carente de chasis. Los drones son casi una muestra de esto. Bueno, ustedes conocen los paneles termosolares con estos tubos cerrados al vacío, que en este caso generan una acumulación también de agua. Los termosolares son los utilizados para el calentamiento de fluido agua y para derretir la nieve que se consume como agua potable que se almacena en distintos tanques. En este caso, esta acumulación tiene que ver eh, con el calentamiento del agua, no con el derretirla para el consumo. Y los sistemas intercambiadores de aire que expulsan parte del aire viciado o sucio al exterior y toman un aire nuevo y se reutiliza a través de sistemas forzados con estas toberas, parte del calor que produce el mismo edificio, atravesando filtros, lo vuelve a impulsar al ambiente sin que pierda tanta temperatura. O sea, no se está enfriando todo el tiempo aire proveniente del exterior, sino que se está reutilizando parte de ese aire y se expulsa solo en un porcentaje lo más viciado necesario también para el confort de los usuarios. Bueno, aquí en estos 3D, las arterias y estos sistemas entre venas, arterias, que tienen casi una alusión con el cuerpo humano. Y desde el punto de vista de la domótica hablábamos de tres tipos de energías: la de viento, las termosolares y las fotovoltaicas, que son todas reguladas por un dispositivo electrónico conectado con una red satelital a las bases operativas en continente europeo, en Bélgica, pero que desde de esa operatividad se le puede dar distribución o grados de prioridad de uso. En este caso, las prioridades están definidas primero en términos de seguridad, o sea, la base tiene que ser un edificio seguro mientras se encuentre operativa y personal habitándola. Luego, la, la segunda prioridad tiene que ver con las operaciones o las maniobras eh, de la misma base, tiene que ver con el tratamiento de agua, con el medimiento, las posibilidades de ventilarlo o el control de nieves. Lo tercero tiene que ver con lo científico, la investigación. Recién, si hay energía suficiente, la pueden usar para las investigaciones que estén en curso. Si hubiera más energía, pero ya con menor rango, para las cuestiones de la vida diaria, y si hubiera demasiada acumulada, se podría usar para entretenimientos. Esto no es aleatorio en el uso y cada uso de cada dispositivo, cada toma corrientes dentro de la base, tiene un pulsador que le envía una orden a este ordenador y de acuerdo al testeo de la energía que tenga acumulada, da permiso o no de uso para las distintas demandas de los
usuarios o habitantes. Decíamos que también no es solo las energías renovables y pasivas que se utilizan para el funcionamiento, sino que hay, en este caso, generadores de backup con combustible diésel, por si hubiera algún fallo. Eso es importante tener en cuenta y aún en algunos edificios menos extremos, en los hospitales hay grupos electrógenos que aseguran que puedan seguir funcionando ante un corte de luz o ante una catástrofe, que puedan generar su propia energía, aunque sea en este caso con combustibles fósiles, ¿no? El tratamiento del agua, que un poco tenía que ver con, decíamos que con los colectores termosolares se derrite parte del agua que se utiliza para el consumo humano, pero también parte de lo que es las aguas grises se vuelven a reutilizar y se desperdicia muy poco, luego de hacerlo atravesar por filtros de carbono activado o de UV que disminuyen la carga de microorganismos y bacterias, para volver a reutilizarla en inodoros o liberar ya sin compromiso de contaminación lo mínimo posible de que haya quedado. El resto de las aguas negras decíamos que tienen como un proceso de disecado, como si fuera casi el canasto con piedritas de un gato, que al secarlo luego gelifica la materia y se va acopiando hasta el próximo barco que salga para el continente. Hay un sistema como les decía, de tratamiento de estas aguas negras y las aguas grises con dos reactores anaeróbicos. No sería posible eh, que haya cámaras sépticas ni pozos, ya que las temperaturas inferiores a los 20 grados generarían solamente la proliferación de hielo dentro de las cañerías y además se mueren las mismas bacterias que debieran ser las encargadas de digerir toda la materia. Es por eso que están calefaccionados también estos reactores o cámaras anaeróbicas o aeróbicas para el tratamiento de agua. Y como les decía, parte de las grises se recicla y vuelve al círculo de uso, y hay una parte que se termina desechando. Bueno, los bioreactores un poco son estos dispositivos que ocupan no solo espacio, sino un montaje específico con una complejidad importante. Fíjense que hay caños, manómetros, cables, que están conviviendo permanentemente en algo que está eh, trabajando para, de alguna manera, disminuir la emisión a cero del carbono 2. Bueno, algo más. Siempre centrados en el corazón de la base, donde están estos espacios técnicos tan comprimidos, las instalaciones envainadas y protegidas eh, con vainas aislantes térmicas, los ductos de aire que también generan estos trazados troncales con distribuciones cortas, porque la equidistancia lo hace posible desde el proyecto, las cornisas o los áticos con los tanques de reserva de agua purificada para que una vez elevados ya funcionen por gravedad para los sanitarios. Y una última reflexión, tal vez de uno de los tipos futuristas de los 60 o 70, como fue Buckminster Fuller, que decía que la verdadera riqueza es la energía controlada, y, y sigue siendo un poco una preocupación por el hombre por seguirla dominando, desde esos primeros acueductos o fuentes incaicas que veíamos
o ese control del fuego que va de la mano de avances físicos, científicos y descubrimientos, pero con esa incorporación en lo cotidiano y en el uso diario que demandan de, de casi una riqueza o una plusvalía de ese dominio aplicado a la arquitectura. Les quería dejar los quería invitar a un nuevo Meet y después les dejo la bibliografía. Se los tiro de vuelta al chat. Denme 2 segundos. Profe, le puedo preguntar sobre el agua para el agua potable, cómo hacen para convertir la nieve en agua potable. ¿Tiene La algún tratamiento derriten, especial? la derriten y Ah, también pasa por una serie de filtros, porque está en hielo. Primero hay que derretirla para poder tratarla, pero pasa por una serie de filtros de carbono activado, también parecidos a los que vos puedas haber visto de los PSA o o ese tipo de filtros que uno usa a veces urbanamente en sus casas o viviendas. Ahí gracias. lo, ahí lo tiré al chat al nuevo Mentimeter para ver si, o quería simplemente saber si luego de la clase aparecía alguna palabra nueva. Tienen 3 opciones más y son anónimas. eh, en este caso, de vuelta, arquitectura, instalaciones o instalaciones y arquitectura, y ese los pongo. Profe, con el agua, para hacer potable de agua, por ejemplo, nosotros que vamos a estar allá en el cerro, ¿se puede Ujú. agarrar el agua del río también con un filtro? Sí, esa agua en realidad es también bastante pura. Uno está poco acostumbrado a tomar agua tan pura a veces como ser urbano, pero siempre es conveniente porque algunos microorganismos hay, incluso porque hay ganado suelto que a veces que contamina las napas o los pequeños cauces, por más pura que sea. Eh, con pequeños filtros o a veces incluso son eh, filtros de granulometrías variables de áridos, las que terminan en una pequeña tela, casi o como si fuera una media finita de esas que usan un poco más las mujeres, eh, que uno puede generar como filtrados de esos microorganismos por atravesar distintos tipos de filtros. Y un par de gotas de lavandina. No sé, después les voy a pasar la comparativa, aunque apareció ahora eficiencia antes de espacios técnicos que antes lideraba un poco más. Hay contraataque a espacios técnicos. No, eficiencia, ahorro, diseño, orden, sustentabilidad, inalámbrico, anticiparse, reciclaje, cometida, tecnología de punta, espacio necesario, reutilización, previsión, ecoproyectos sustentable, arterias, hidrotérmicas, ahorro. Y decíamos que no gasto era preferible ahorro, ¿no? Tratar de empezar a pensar en, en no, en no derrochar, no en ahorrar. No nos ahorramos nada. La, la energía no se puede, se tiene que transformar. Y si se tiene que transformar, ya se produjo. Montantes, ecoproyectos, venas. Bueno, interesante. Después les comparto los guarismos si terminan de cargarlos. Y les dejo la bibliografía y les voy a contar una cosa más. Y ya los dejo. Bueno, este es el de la salida.
La bibliografía básicamente es un libro casi de cabecera, como es Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea de Ábalos y Herreros. Necesario que lo lean en algún momento de su vida y ojalá que sea pronto. Y la tectónica de instalaciones tiene como mucho del bagaje de esta exposición. Y los quería simplemente convocar para la semana que viene, que nos veremos de un modo más distendido en la semana de ustedes como estudiantes, y vaya mi regalo y reconocimiento para Rocío Fouter, que lo estaba reclamando al principio de esta tarde, eh, que vamos a hacer una jornada distinta, sin mucho taller. Nos vamos a juntar en este Zoom a las 14 horas para una pequeña actividad indoor, donde se van a exponer un par de propuestas en el concurso de hábitat emergente conducidos por dos equipos de aquí de la cátedra, y un par de conversatorios con el estudio de INMET, con quienes tuvimos la posibilidad de compartir una exposición a principio de año, y con el estudio MAPA de estos polipaíses y poliintegrantes. La idea es, ellos han recibido algunos trabajos de ustedes que les hemos enviado para hacer una suerte de devolución y alguna exposición con algunos ejes que tienen que ver con esto que nos preocupa del material en instancia de proyecto, de las decisiones proyectuales en relación a los materiales utilizados, a las tecnologías, a los modos constructivos, a las anticipaciones con planos, con maquetas o prototipos, que, que es lo que nos ha atraído a invitarlos y a molestarlos también al- a la gente de ITMET y MAPA. Y la idea es que la actividad termine alrededor de las 7 con un espacio para algunas preguntas que vamos a también transmitirle a ellos. Se están recopilando a través de un archivo colaborativo en el Drive. Espero que todos estén al tanto, y si no, aprovechemos este momento para pedirlo, así lo compartimos. ¿Sí?